Bueno, momentazo, porque estoy con mi amigo César Andrade, el director de la serie Matar y Fe, el director de la serie Espurio, y ahora director de una serie que está, mejor dicho, rompiéndola, que se llama Regresiones, el ascenso de la extrema derecha en el mundo. Es decir, estamos hablando con un líder de opinión, con un escritor, con un director de cine que lucha contra el fascismo en el mundo, y eso son palabras mayores. Estos son palabras mayores. César, bienvenido. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos al pie en contra del fascismo, luchando desde la trinchera de la comunicación. Va a ser un honor ver contigo tu propia producción. Vamos a empezar por el capítulo 1. Okay. Yo invito a las personas que van esta semana a estar viendo estos capítulos. Vamos a poner todos los días a las 8 de la noche, hora de Colombia, un nuevo capítulo durante esta semana. Esto va a ser un festival antifascista, mi hermano. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Es muy ¿Cómo curioso. surgió la idea de esta nueva serie? Pues yo creo que son las circunstancias, la coyuntura exige ese tipo de contenidos. Estamos en este momento viendo cómo la sombra de Hitler regresa a cubrir el mundo y lo que veíamos lejano en Europa, ahora en nuestro continente está emergiendo estos líderes de ultraderecha. Estamos hablando de, obviamente, a Donald Trump, pero en nuestra región a Milei, a Jair Bolsonaro, a Nayib Bukele y otros grupos que van emergiendo. Siempre lo que yo he encontrado con la investigación es que cuando hay crisis económicas y políticas y sociales, es cuando emergen estos grupos políticos. Aprovechan, ¿no? ¿No? Claro. Y es cuando aprovechan el miedo o la incertidumbre que hay en las sociedades. Entonces, eso nos orilló, a mí y a este equipo de producción, a replantearnos cuál era el momento para poder lanzar ese tipo de contenidos, ¿no? Y obviamente era, pues por nuestra coyuntura y cercanía con Estados Unidos, hablar sobre la ultraderecha y el discurso del odio. Actualmente en México estamos en una pelea histórica. Prácticamente ahorita somos el muro que Sí. mucho habla El Donald muro de Trump, contención. pero somos el muro de contención de la ultraderecha para América Latina, ¿no? Es decir, ahora este personaje, Donald Trump, amenaza con invadir México, pero también amenaza con quererse adueñar del canal de Panamá y de apropiarse del territorio en la región latinoamericana, ¿no? Y para ello han logrado insertar a estos alfiles, que es un Milei, que es un Jair Bolsonaro, que es un Bukele, que es un líderes de opinión, que ahora se llaman libertarios, como una Vicky Dávila en Colombia, ¿no? Que son Vicky personas. Dávila o un Álvaro Uribe que sigue en campaña eterna en nuestro país y además gozando de toda impunidad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que cuando son figuras tan emblemáticas como la Uribe, también son figuras que están desgastadas, ¿no? Entonces, para ello necesitan tener nuevos personajes o nuevas figuras que puedan darle continuidad a este proyecto que es el del uribismo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y para ello necesitan a estos que le llaman outsiders, que son personajes que se denominan de esa manera y que vienen del periodismo, que vienen de los medios de comunicación o que vienen de los medios de entretenimiento, etcétera, ¿no? Y se posicionan y logran ganar, pues, audiencias, ¿no? Y son un peligro. Ahora vemos a un Milei, que es un personaje que defraudó a miles de personas con su cripto Libra, ¿no? Y ahí se dan cuenta. Oye, que me dijo Diana Carolina Alfonso que el 97% son varones y que además son seguidores, seguidores suyos. Sí, sí, o sea, es increíble. Pero es que esa es el que le llaman también populismo de extrema derecha, ¿no? Sí, sí. Se aprovechan de las personas, ¿no?
Y uno dice, no, es que ellos tienen la culpa. Pues no, tampoco. La ciudadanía tampoco tiene la culpa. La culpa la tienen ellos por engañar, por traicionar al pueblo, ¿no? De esa manera. Claro, engañan, traicionan, tienen el poder del aparato de comunicación, se valen de todos los poderes que tienen los estados, que tienen las grandes empresas de comunicación para en esa batalla cultural imponer su criterio, imponerle las ideologías a las grandes multitudes que votan por ellos y una y otra vez se repite la estafa y por eso el mundo es cada vez más desigual y más violento. Así que esta primera serie que vamos a ver aquí de la mano contigo, hermano, qué placer y qué honor, la vamos a ver todos juntos. Gracias. Porque es un recorrido grande, hermoso y cinematográfico por esta lucha contra el fascismo que tenemos que librar todos. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Empecemos. Vamos a ver la gente. Pónganle cuidado a esto. A ver, vamos a ver. Esta parte la corto porque no sé cómo poner aquí la presentación. A ver si se puede ver que nos veamos nosotros dos y se vean las cabecitas solo. En este primer capítulo de nuestra historia, los fantasmas del pasado parecen cobrar vida. Regresión, volver hacia atrás, no solo en el tiempo, sino en las ideas que creíamos enterradas. En un mundo sacudido por crisis económicas, desigualdades y tensiones globales, los fantasmas de regímenes autoritarios encuentran nuevas formas de seducir a las masas. Mexico's gonna pay for the wall. We're gonna stop. Una bestia en medio de la avenida. En este capítulo exploraremos cómo el ascenso de la ultraderecha en diferentes partes del mundo configura un escenario de regresión, un retroceso que amenaza las conquistas obreras, campesinas, peligran los derechos humanos y el pluralismo que alguna vez creíamos asegurados. Pero, ¿qué impulsa este regreso? ¿Qué conecta a Mussolini y Franco con los líderes de la nueva ultraderecha? ¿Cómo entender este fenómeno? Regresión, desigualdad, miedo. 3 palabras que, juntas, abren una puerta a los demonios del autoritarismo. Y esa puerta ya está entreabierta. La conceptualización y categorización de la extrema derecha o la ultraderecha es debatida aún, abarcando desde una derecha radical democrática pero iliberal, hasta una extrema derecha antidemocrática y violenta. Aunque cada región tiene sus particularidades, los movimientos ultraderechistas comparten un hilo conductor, un patrón que atraviesa fronteras. El autoritarismo, una estructura jerárquica que prioriza el orden sobre la libertad. Nacionalismo extremo, una exaltación de la identidad que excluye a quienes no se ajustan al molde. Exclusivismo cultural, un discurso que margina a minorías y resiste la diversidad, defiende valores conservadores tradicionales, oponiéndose a derechos como el aborto y el matrimonio igualitario, desde una postura radical y polarizadora. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de una oscuridad sin precedentes. Regímenes de extrema derecha como el fascismo de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler desataron un horror que quedó grabado en la historia.
El Holocausto no solo cobró la vida de 6 millones de judíos europeos, también se llevó consigo a homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes políticos, todos etiquetados como indeseables por una ideología que buscaba imponer su visión de un orden social. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el mundo descubrió la magnitud de las atrocidades, una frase emergió con fuerza: nunca más. Un lema que no solo buscaba honrar la memoria de las víctimas, sino que también se convirtió en un faro para la integración europea, priorizando la unión sobre los nacionalismos que dividieron a la humanidad. Pero el final de la guerra no significó el fin del fascismo. Este periodo marcó la primera de las 4 olas de ultraderecha que siguieron en la posguerra, conocido como neofascismo, de 1945 a 1955, una etapa donde estas ideas encontraron un terreno hostil con poco o nulo apoyo popular. En la década de 1950, partidos como el Partido Socialista del Reich en Alemania y el Movimiento Nacional Socialista en los Países Bajos fueron prohibidos, reflejando así un rechazo generalizado hacia estas ideologías. Pero como la historia ha demostrado, las sombras de estas ideas nunca desaparecieron por completo. La principal excepción a esta primera ola de ultraderecha fue el movimiento social italiano, conocido como el MSI, bajo el liderazgo de Giorgio Almirante, uno de los últimos miembros del gabinete de Mussolini. Este movimiento no solo sobrevivió al entorno hostil de la época, sino que logró un lugar en el Parlamento Nacional allá en 1948. Giorgio Almirante no solo fue un vestigio del fascismo, sino un puente entre el pasado y el futuro de la ultraderecha en Italia. Bajo su liderazgo, el MSI no dejó de tener representación parlamentaria hasta su transformación. Casi medio siglo después, en el Partido Conservador Alianza Nacional en 1995. Pero la influencia de estas ideas no se limitó a Europa. Las ultraderechas de América Latina estuvieron profundamente marcadas por 2 regímenes europeos: la Falange de Francisco Franco en España y el Estado Nuevo de Antonio Salazar en Portugal. En Chile, por ejemplo, nació el Partido Falange Nacional en 1935, que buscaba replicar las ideas del franquismo. La Falange Nacional. En Colombia, entre 1950 y 1951, el presidente Laureano Gómez intentó instaurar un nacionalismo católico basado en los valores de la ultraderecha europea. En Brasil, la organización Ação Integralista Brasileira adoptó el lema Deus, Patria y Familia, el mismo que Salazar promovió en Portugal. Estas palabras se convirtieron en el estandarte de una cruzada que buscaba imponer un orden autoritario en la región. La segunda ola de la extrema derecha emergió entre 1955 y 1980, un periodo marcado por la frustración ante las condiciones de vida de la posguerra y un profundo inconformismo. La brecha entre las zonas urbanas y las periferias rurales se amplió, alimentando así un resentimiento que encontró en el populismo de derecha radical una vía de expresión. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tendencia fue la Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos, el Puyadismo, liderada por Pierre Puyade en Francia, que se alzó como una respuesta a la creciente centralización del poder y la crisis económica de la época. En Estados Unidos, el miedo al comunismo moldeó tanto su política interna como externa, dando lugar a movimientos que promovieron la segregación racial y al mismo tiempo respaldaron dictaduras militares en América Latina a través de la Operación Cóndor. La doctrina anticomunista de los Estados Unidos no solo fortaleció movimientos de extrema derecha en América Latina, sino que también respaldó a dictaduras en países como Argentina, Brasil y Chile. La Operación Cóndor fue una red de represión
que dejó miles de víctimas en su camino. En el ámbito doméstico, Estados Unidos enfrentaba sus propios demonios. La agenda segregacionista encontró su voz en figuras como George Wallace, candidato presidencial en 1968, quien promovió la segregación racial y logró victorias en 5 estados del sur de los Estados Unidos, históricamente ligados a la Confederación y la esclavitud. En Europa occidental, los años 80 marcaron un punto de inflexión. Los partidos de derecha radical comenzaron a consolidarse en la política convencional, dando paso a la tercera ola de la ultraderecha. Factores como la globalización, el desempleo y la inmigración fueron el caldo de cultivo perfecto. Para finales de los años 80, partidos de extrema derecha habían surgido en la mayoría de los países europeos, captando así el 4.4% de los votos del electorado en la región. En 1989, esta tendencia se expandió a los países excomunistas tras la caída del muro de Berlín. En un mundo que transitaba al capitalismo, el discurso de la ultraderecha encontró nuevas audiencias. Mientras Europa consolidaba esta tercera ola, Estados Unidos y América Latina enfrentaban sus propias manifestaciones de extremismo. En Estados Unidos, aunque los grupos ultraderechistas permanecían mayormente al margen, figuras como David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, lograron insertarse en la política estadounidense. Entre 1989 y 1992, Duke ocupó un lugar en la Cámara de Representantes de Luisiana, demostrando así que este discurso aún encontraba eco en los sectores de la población. En América Latina el panorama era diferente, pero no menos inquietante. La implementación del neoliberalismo en la región desdibujó las fronteras entre la derecha tradicional y la extrema derecha. El discurso ultraconservador se centró en 3 pilares: la familia, la religión y el orden social. Con la excusa de preservar valores tradicionales, se reforzaron narrativas que justificaban la exclusión, la intolerancia y el retroceso en los derechos sociales. Así, la ultraderecha encontró un nuevo rostro en un continente que luchaba por redefinir su identidad tras décadas de dictaduras militares. Sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad. La ultraderecha hoy vive su cuarta ola, un movimiento global que ha sido moldeado por 3 crisis clave: los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008 y la llamada crisis de refugiados de 2015. Hoy, este movimiento ha dejado de ser una fuerza marginal. La ultraderecha ha logrado un nivel de aceptación impensable, incluso infiltrándose en coaliciones de izquierda. Sus banderas son claras: corrupción, seguridad, inmigración y política exterior, pero sus objetivos son mucho más oscuros. En Europa, el ascenso de la ultraderecha genera intensos debates sobre el futuro político del continente. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, cerca de 497 de los 720 escaños fueron ocupados por fuerzas conservadoras o ultraderechistas, consolidando así su influencia en naciones como Italia, Francia, Austria y Alemania. En Alemania, Alternativa para Alemania, AfD, se posiciona como la segunda fuerza política. En España, la historia no es diferente. Vox ocupa el 3er lugar. Y en Hungría, Víctor Orbán, con su partido Fidesz, ha combinado el nacionalismo de derecha con posturas ultraderechistas, gobernando durante 14 años en constante desafío a la Unión Europea. Pero no solo Europa. En Estados Unidos el fenómeno ha alcanzado nuevas alturas. Donald Trump, el republicano que gobernó entre 2017 y 2021, regresa a la presidencia. Su victoria, a pesar de enfrentar múltiples procesos judiciales, evidencia el declive de los demócratas,
y el auge del discurso ultraderechista. América Latina durante la primera década del 2000 vivió un auge de gobiernos de izquierda impulsados por la desigualdad socioeconómica y su promesa de fortalecer el papel del Estado. Pero como siempre, la política es un péndulo. Cuando el péndulo comenzó a moverse hacia la derecha, lo hizo con fuerza. El caso más representativo fue Jair Bolsonaro, elegido presidente de Brasil en 2019. Un hombre que no temió mostrarse abiertamente homófobo, racista y machista. Su discurso no solo cautivó a Brasil, sino que inspiró a muchos otros. Figuras como Javier Milei en Argentina con su discurso libertario y antisistema y Nayib Bukele en El Salvador, conocido por su estilo autoritario, marcaron el inicio de una nueva era en la política de extrema derecha en la región. El crecimiento de la ultraderecha en el mundo no es un fenómeno aislado. El supremacismo hindú en la India y la ocupación progresiva de Israel sobre Palestina son ejemplos de cómo estas ideologías no solo fragmentan naciones, sino que perpetúan conflictos étnicos y, en los casos más extremos, legitiman genocidios. Trump, Santiago Abascal, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Jair Bolsonaro o Javier Milei. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo. ¿Qué te pareció? No se escucha tu audio. Ahora sí. Qué trabajazo tan espectacular, hermano. Gracias. Impresionante la producción, la dirección, todo. En tan pocos minutos nos das un recorrido por ese panorama realmente escalofriante que es el fascismo en el mundo. Levanta las alertas, las alarmas sobre lo que estamos viviendo y nos pones a todos pues en pie de resistencia, hermano. Impresionante. Gracias. Fíjate que este primer capítulo precisamente es un recorrido muy general de estos fenómenos de ultraderecha en el mundo, por lo menos los más latentes en este momento, pero también hacemos un viaje al pasado para mostrar el contexto histórico de cómo es que en estos países hay ese antecedente sombrío, ¿no? del fascismo y del nazismo, y cómo estos países repiten este patrón. Estamos hablando de que ya estamos en una cuarta ola, es decir, ha habido ya 4 momentos del fascismo en la historia, por lo menos moderna, ¿no? Ahora estamos en el cuarto con el surgimiento de estos líderes de ultraderecha, como los que ya conocemos, Milei, Bolsonaro, etcétera, ¿no? Entonces, tú lo acabas de mencionar, cómo en poco tiempo podemos contar tanto. Y eso es el reto, porque entre más corto es tu pieza audiovisual o tu escrito o tu nota periodística, es más difícil poder como resumir y que además no sea tan tedioso, ¿no? Que te entre directo al cerebro y lo puedas como mantener ahí, ¿no? Qué arte, el arte de la cinematografía al servicio del activismo. Tú traduces esas dos cosas de una manera realmente espectacular. Pero mientras yo veía esto, que además lo he visto por primera vez aquí contigo en directo, que es el ejercicio que quería hacer con la audiencia, verlo por primera vez en directo y ver todos estos capítulos, porque esto es un festival antifascista, lo que vamos a hacer aquí en Palabras Mayores esta semana. Me preguntaba, oye, ¿qué puede haber más peligroso para el mundo, para la humanidad? Que una parte, además minoritaria de esa misma humanidad, se sienta con una supremacía o se sienta con una superioridad o con una excepcionalidad moral que le permita incluso llegar a la violencia, a la dominación, a irrespetar los derechos humanos y a perder toda sensibilidad social. ¿Qué puede haber más peligroso? ¿Qué nos puede
alertar más a todos como raza humana que el fascismo en este momento? La pérdida de la memoria. Eso es lo más peligroso. Por eso ese tipo de proyectos son para mí muy importantes, porque lo que yo busco y buscamos muchas otras personas en el mundo es recuperar la memoria histórica, precisamente para podernos defender de estos demonios, de estos monstruos. Entender cómo las generaciones pasadas lograron contrarrestar el nazismo y el fascismo en el mundo, para que nosotros también podamos aprender de ellos y poder contrarrestar lo que está pasando en el presente. Es decir, nosotros no podemos entender nuestro presente si no conocemos nuestro pasado. De esa manera es que podemos moldear nuestro futuro. Entonces, si nosotros perdemos la historia, nosotros perdemos la memoria, prácticamente nos convertimos en zombies o en objetos vacíos que pueden hacer con nosotros lo que quieran, ¿no? También es cierto que el miedo es primo hermano del odio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene miedo, el extremo es el odio. Las sociedades tienen miedo porque han habido muchas cosas, muchas crisis económicas, muchas crisis políticas, hay mucha incertidumbre, y es ahí cuando ellos aprovechan, también porque hay sociedades que no conocen su historia, precisamente porque hubo un proyecto que lo que buscó fue eliminar la historia. Es decir, lo vemos en los modelos políticos o de gobiernos en América Latina, que lo que buscó en las escuelas de formación primaria, kinder, eliminar la historia, ¿no? Por ejemplo, en México intentaron durante los gobiernos neoliberales acabar con los libros o las clases de historia de México, precisamente para mantener a las sociedades ignorantes. Si tú no conoces tu historia, eres una persona que ignora completamente tu contexto, ¿no? Y de ahí vienen las desigualdades, ¿no? Entonces, pues esa para mí es como el mayor riesgo que puede tener una sociedad, perder la memoria. Es la única forma para poder detener este avance neofascista, ¿no?, en el mundo. Y además que se aprovechan de las crisis, de las situaciones actuales para reinventar ese fascismo. Y esta serie que nos estás presentando, que hemos inaugurado hoy, ¿de cuántos capítulos consta, César? Van a ser 13 capítulos. En este momento están al aire, son 4 capítulos que ya están. Hoy sale el capítulo 5, que es Marine Le Pen y la herencia del odio, es Francia. Y después ya vamos con Brasil, después vamos con Italia, y así sucesivamente, ¿no? Mañana vamos a ver el capítulo 2, que creo que es de Trump. ¿Qué nos vamos a esperar encontrar en ese capítulo? El capítulo de Trump para mí es como el mejor logrado en términos de investigación. Eso lo hizo una compatriota tuya, Paola Watt, que es una hija de refugiados palestinos en Colombia, y ella es periodista investigadora muy joven, una mujer de 26 años, que está empezando a sonar. Ella, bajo perfil, siempre se mantiene detrás, ¿no? No le interesa ese tipo de visores, ¿no? Pero está haciendo un trabajo espectacular. Ella dividió el capítulo de Donald Trump en 2, capítulo 2 y capítulo 3. El primer capítulo de Trump se llama El Joker de la Casa Blanca, y el tercer capítulo de Donald Trump se llama El elegido por Dios. Muy bien, gente. Pues entonces mañana nos encontramos con el Joker de la Casa Blanca aquí, en Palabras Mayores, a las 8 de la noche. Vamos a ver al tiempo por primera vez ese capítulo. Ustedes, yo, y nos va a acompañar su productor César Andrade. Así que César, mañana nos vemos a las 8 de la noche con Trump. Sí, va a estar bueno. Ese capítulo habla del contexto desde su juventud hasta que se convierte en la figura política que ahora conocemos. ¿Quiénes son sus principales influencias? Desde su papá, que además es un ex miembro del Ku Klux Klan, y de un abogado que le llamaban el abogado de la mafia, Roy Cohn, personaje muy, muy siniestro,
que fue protagonista de un suceso histórico en Estados Unidos que se llama la Casa de Brujas, durante el periodo de la Guerra Fría, en donde judicializan a una pareja estadounidense acusándolos de comunistas y los ejecutan. Pero además es muy polémico el caso porque Roy Cohn falseó la investigación para inculparlos, es decir, era una pareja que eran inocentes, pues, ¿no? Y son asesinadas por culpa de este personaje. Y él es el que le dice a Donald Trump, tienes que ser fuerte y cuando te atacan tienes que contraatacar y destruir, ¿no? Entonces, ahí se queda la resonancia en la mente de Donald Trump para convertirse en el político que conocemos ahora. Y no solamente Roy Cohn, sino también van apareciendo otros personajes que lo van formando políticamente hasta convertirlo en el Joker, que así le pusimos, ¿no? Y ese consejo que le da él a Donald Trump, ¿no? Cuando te ataquen, te digan cualquier cosa, tú los mandas al carajo. Que es lo que mejor se va a hacer Donald Trump. Así que, gente, mañana a las 8 de la noche, Palabras Mayores, vamos a empezar con este ciclo. 13 capítulos. Hoy fue el primero, mañana el segundo. Muchísimas gracias, César Andrade. Y hasta mañana. No, a ti, Pablo, muchas gracias. Quiero agradecerte porque tú eres de los pocos medios alternativos con mucha audiencia que se atreven a presentar ese tipo de contenidos, ¿no? Yo creo que es el único, por ejemplo, en Colombia que le ha dado voz a mi trabajo y te quiero agradecer por ello. No, hermana, esto es tu casa. Para eso estamos, antisionistas, antifascistas. Antifascistas, gracias. sionistas. Nos vemos mañana, gente. 8 de la noche. Gracias, Pablo. Gracias.